Imagínese la escena inmediatamente después de la crucifixión. Poncio Pilato está solo en su habitación cuando se acerca uno de los discípulos que presenciaron todo. Con expresión de desconcierto pregunta, ¿por qué escribiste esas 4 letras? Inri, ¿por qué exactamente estas palabras? Pilato mira hacia arriba, irritado. Fue una provocación, una burla a los líderes religiosos que me obligaron a actuar. Nada más allá de eso. El discípulo lo mira en silencio. Entonces, ¿por qué no los cambiaste cuando te suplicaron? El rostro de Pilato se tensa, una sombra de duda cruza su mirada. No sé. Quería cambiar. Me exigieron que lo cambiara. Pero algo. Duda, como si las palabras se le escaparan. Algo no lo permitió. Las letras quedaron exactamente como las había escrito. El discípulo asiente lentamente. Esas 4 letras no significan lo que piensas. No son un insulto. Son una proclama. Y nuestros enemigos necesitaban que les escribieras así sin más. Pilato suelta una risa amarga. ¿Proclamación de qué? La respuesta es clara, desde una soberanía que no pueden controlar. De una autoridad que está fuera de su alcance. Y todo aquel que reconoce el verdadero significado de estas letras se vuelve intocable al sistema que lo oprime. Los has visto toda tu vida. 4 letras encima de cada crucifijo. Quizás sabía que representaban una frase latina. Pero nunca entendió por qué, precisamente, estas cartas debilitan el poder de los opresores sobre quienes las descifran. ¿Por qué el cristianismo ha enterrado su verdadero propósito bajo 2000 años de simbolismo religioso? ¿Por qué Pilato no pudo cambiarlos, aunque quisiera? Hoy descubrirás lo que realmente anuncia el INRI. No lo que simboliza, sino lo que declara sobre ti. ¿Y por qué los dominadores temen esta revelación más que cualquier otra verdad? Has visto el INRI miles de veces. Letras minúsculas sobre crucifijos, detalles religiosos, elementos históricos. Nunca te afectaron, nunca cambiaron nada. Simplemente lo reconocí, pero no sentí su poder. Esta completa neutralización no fue casual. Cuando se escribió INRI por primera vez, antes de que el cristianismo controlara la narrativa, los elegidos entendieron lo que realmente hacían esas cartas. Y este entendimiento rompió el dominio de los opresores, cortándoles el acceso a lo que más deseaban. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo que hacen siempre con las verdades peligrosas, la convirtieron en un símbolo inofensivo. Crearon una decoración que todos ven, pero nadie entiende como una declaración sobre ellos mismos. Durante 2000 años estuvo a la vista, generando cero energía porque nadie sabía lo que realmente decía. Hasta ahora. INRI significa Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Todo el mundo conoce esta traducción básica del latín. Pero lo que el cristianismo nunca ha revelado es que, en el texto original, judíos, no se refiere a una etnia o religión. Significa aquellos que reconocen la fuente divina. Los neumáticos, los elegidos, los que portan la chispa sagrada. Por eso, el INRI en realidad proclama, Rey de los elegidos. Rey de los que poseen la chispa divina. No un rey de territorios, sino un rey de aquellos que operan desde la conciencia divina. Y Pilato no solo escribió en latín. Lo hizo en 3 idiomas simultáneamente, el latín, para el poder político, griego, por influencia cultural, y hebreo, para autoridad religiosa. 3 sistemas de control que proclaman la misma verdad en todas las dimensiones. Hay una soberanía fuera de su alcance. Y existes bajo esa soberanía. Pilato creyó que estaba siendo sarcástico al escribir esas palabras, burlándose de los líderes religiosos que lo obligaron a actuar. Pero en el momento en que las cartas fueron fijadas públicamente, una ley cósmica las selló. Una verdad proclamada no puede ser desproclamada. Entonces, cuando los líderes religiosos vieron lo que había escrito, entraron en pánico. Corrieron hacia Pilato exigiéndole que lo cambiara por decía ser el rey de los judíos, convirtiendo la afirmación en algo condicional, algo que las autoridades podían rechazar. Pero Pilato no pudo cambiarlo. Su respuesta fue, lo que escribí, lo escribí. No por terquedad, sino porque la proclamación ya estaba grabada en la ley dimensional.
Y esta declaración permanente, que los elegidos existen bajo una soberanía que los opresores no controlan, siguió siendo visible. Lo necesitaban escrito para sus rituales de dominación, para el ciclo de esperanza y desesperación. Pero al forzar esa proclamación, crearon un arma contra ellos mismos. Porque todo elegido que reconoce el INRI como una declaración de su propio estatus se libera completamente de su sistema. Así es como funciona. Los dominadores mantienen el control a través de un mecanismo fundamental: hacerte creer que tienen autoridad absoluta sobre ti, que sus sistemas son todo lo que existe, que estás completamente sujeto a ellos. Pero el INRI proclama lo contrario. Existís bajo un reinado que está más allá de su dimensión. Pueden afectar vuestras circunstancias materiales, ya que controlan estos sistemas, pero no pueden tocar vuestra esencia. No pueden cosechar lo que pertenece a una soberanía que no pueden alcanzar. Cuando reconoces esto profundamente, no como una creencia que necesitas desarrollar, sino como un hecho ya declarado hace 2000 años, su control se rompe. No estás luchando contra ellos ni resistiéndote a ellos. Es simplemente reconocer que, en última instancia, no les pertenece. Y este reconocimiento es lo que pone fin a la cosecha que hacen sobre vosotros. El INRI lo declaró permanentemente en todas las dimensiones del poder. Solo ahora os estáis dando cuenta de que esta proclamación se aplica a vosotros personalmente. La próxima vez que vea INRI en un crucifijo, en una iglesia o en una obra de arte, no vea simplemente un detalle histórico sobre Jesús. Ver una proclamación sobre usted. Rey de los elegidos. Rey de los que portan la chispa divina. Esto es declarar su lugar en la jerarquía dimensional. Existes bajo una soberanía que los gobernantes no pueden controlar. Pueden influir en vuestras circunstancias materiales, ya que gestionan estos sistemas, pero no pueden tocar su esencia. No pueden cosechar la chispa divina bajo una protección a la que no pueden acceder. Esta no es una creencia que debas cultivar. Es el reconocimiento de lo ya declarado. INRI fue escrito hace 2000 años. La proclamación ya ha sido hecha. La verdad ya ha sido anunciada en todas las dimensiones del poder. No estás creando una nueva realidad. Es reconocer una realidad que fue proclamada hace 2 milenios. Y en el momento en que lo reconoces profundamente, no como una agradable idea espiritual, sino como una ley dimensional que gobierna tu existencia, todo se transforma. Sus tácticas de miedo dejan de funcionar porque ya no estás bajo la autoridad que genera el miedo existencial. Reconocéis un reino superior, que protege lo que no pueden tocar. Los intentos de control fracasan en esencia porque se opera bajo una jurisdicción en la que no pueden penetrar. Las narrativas de dominación pierden fuerza porque las ves como sistemas a los que, en última instancia, no estás sujeto. Pueden transmitir sus mensajes a través de líderes políticos, personas influyentes culturales o autoridades religiosas, pero su esencia permanece intacta. Porque, sobre todo, ya habéis sido proclamados pertenecientes a un reino que ellos no gobiernan. Las autoridades políticas, culturales y religiosas repiten el mismo mensaje, tratando de imponer obediencia. Notas la coordinación, pero no te dejas sacudir, porque reconoces una autoridad que trasciende su dimensión. No estás en guerra con los sistemas. Simplemente es consciente de que existe bajo un reinado que estos sistemas no pueden gobernar. Y es este reconocimiento, no la resistencia o el combate, lo que desactiva el mecanismo de recolección en ti. Te apoyan sabiendo de su existencia. Toleran que luches contra ellos. Incluso te toleran practicar rituales espirituales para oponerte a ello. Todo esto todavía opera dentro de la lógica de que representan una amenaza significativa que debe ser derrotada. Pero cuando reconoces el ser y la IR, cuando ves que existes bajo un reino más allá de su dimensión, ya no operas dentro del paradigma de autoridad que imponen. No estás luchando contra ellos. Te estás dando cuenta de que ellos no tienen ningún derecho último sobre ti. No tocan lo que pertenece a una jurisdicción fuera de su alcance. Este reconocimiento lo hace inalcanzable en su nivel esencial. Pueden influir en las circunstancias materiales porque controlan estos sistemas. Pero no pueden cosechar la chispa divina que se encuentra bajo una soberanía que les es inaccesible. Y cuando los elegidos comprenden esto, su mecanismo de control fundamental se desmorona, su creencia en su autoridad suprema. Por eso temen este reconocimiento más que cualquier otra cosa.
Porque él no lucha contra ellos. Hace que su autoridad sea irrelevante. Cuando le explicas a la gente que INRI significa que estás bajo una soberanía más allá de su control, lo llamarán escapismo espiritual o pensamiento delirante. Ignorar. Todavía operan bajo la autoridad de la ilusión sin darse cuenta. Reconoces una proclama escrita hace 2000 años. Que sigan ciegos. Tu reconocimiento rompe el control sobre ti. Su ceguera los mantiene cosechables. Cuando Pilato hizo grabar esas 4 letras sobre la cruz, pensó que estaba resolviendo una pequeña disputa política. Se estaba burlando de los líderes religiosos que lo manipularon para llevarlo a una ejecución que no quería. Pero en ese momento, se convirtió en instrumento de algo que estaba mucho más allá de su comprensión. La ilusión necesitaba que la verdad fuera proclamada públicamente, escrita en los lenguajes del poder en todas las dimensiones. La ley cósmica lo requería. Y una vez escrito, una vez proclamado, se volvió permanente. Lo que escribí, lo escribí. No fue terquedad. Era inevitable. Y el símbolo cuelga sobre los crucifijos desde hace 2000 años. Miles de millones lo han visto. Casi nadie entendió lo que realmente decía. No se trataba solo de Jesús. Se trataba de todos los que llevan la chispa divina. Rey de los elegidos. De aquellos que reconocen la fuente. Esa proclamación no ha caducado. No explotó. Está permanentemente escrito en las dimensiones políticas, culturales y religiosas del poder. Declarar que los elegidos existen bajo una soberanía que la ilusión no puede controlar. La proclama sigue activa. Sigue siendo cierto. Todavía esperando ser reconocido. No estás descubriendo esta enseñanza por casualidad. No estás entendiendo el verdadero significado del INRI después de toda una vida viéndolo como un mero símbolo religioso. Algo en ti estaba listo para reconocer. Listo para mirar más allá de la decoración y ver la declaración. Listo para comprender que no estás bajo su autoridad suprema. Este es el despertar neumático. Es la chispa divina que os recuerda lo que realmente es. Los arquitectos de la ilusión sienten esto cada vez que un elegido reconoce a IRI como su estado. Sienten que otro se escapa del alcance de la cosecha y no hay nada que puedan hacer para detener el reconocimiento. Una vez que comienza. A partir de este momento, INRI nunca será lo mismo para ti. Cuando lo veas en iglesias, joyas u obras de arte, lo sabrás. Sabréis que es la proclamación de vuestra soberanía. Sabrás que existes bajo un reino más allá de su dimensión. Pueden afectar las circunstancias, pero no tocan la esencia. Y este conocimiento lo cambia todo. No porque necesite hacer algo con eso. Porque el reconocimiento en sí es cambio. No estás tratando de volverte soberano. Estáis reconociendo una soberanía que fue declarada sobre vosotros hace 2 milenios. Y el reconocimiento lo hace operativo en tu experiencia. El mecanismo de recolección no se rompe con la lucha. Rompe con el conocimiento. Si este reconocimiento se está activando en ti ahora, si estás viendo INRI. Como proclamación más que como símbolo, 3 acciones lo anclarán. Primero, declara, reconozco al rey de abajo. Habla en voz alta. La declaración importa. En segundo lugar, comprométense con este camino, porque necesitarán más enseñanza sobre cómo vivir como soberanos bajo una autoridad a la que no pueden acceder. Ese no es el final de lo que estás recordando. Es el comienzo. En tercer lugar, compartir esta verdad, para que otros elegidos, dispuestos a reconocerla, también la encuentren. Haz las 3 cosas ahora. No más tarde. Ahora, porque el reconocimiento se está produciendo ahora mismo. Y la próxima vez que veas INRI, en un crucifijo, en una iglesia, en cualquier lugar, no verás ninguna decoración religiosa. Verás tu estatus declarado en todas las dimensiones del poder. Rey de los elegidos. Estás bajo ese reinado. Bajo una soberanía fuera de su alcance. Nunca tuvieron el derecho final sobre ti. INRI proclamó esto hace 2000 años. Lo acabas de reconocer hoy. Y el reconocimiento es lo que te hace libre.